Continuando con la explicación de la forma correcta de aplicar la regla del producto en la derivación de funciones, vamos a analizar unos cuantos ejemplos más. Por acá se nos presenta la función f de x igual a 4x al cubo logaritmo natural de 2x a la sexta. Bueno, vamos a observar cómo aplicar esta propiedad, pero antes analicemos lo siguiente. La función que se nos presenta está constituida por un 4x al cubo. Pero si esta x no existiera y solo tuviéramos el coeficiente numérico y el logaritmo natural, no es necesario aplicar la regla del producto. ¿Por qué? Porque se puede solo aplicando la regla del logaritmo natural. Pero si ubicamos una variable entre el coeficiente numérico y el logaritmo natural, como en este caso que es x al cubo, ahí sí es necesario aplicar la regla del producto. Entonces, vamos a seguir la secuencia que aplicamos en el video anterior. Por ahí voy a dejar el link para que lo puedan ver. Entonces, acá se llama regla del producto porque nuestra función está constituida por dos factores. Esta función tiene dos factores, 4x al cubo sería el primero y logaritmo natural, en este caso logaritmo natural sería el segundo factor. Es decir, que vamos a identificar este factor de acá como f de x y este factor de acá va a ser g de x para que podamos identificar la parte que ubicamos por acá. Entonces veamos, para derivar nuestra función dice que f de x se debe derivar, es decir, esta parte la vamos a derivar. ¿Y cómo se deriva? Pues multiplicando el 4 con el 3, el coeficiente numérico con el exponente. A la hora de multiplicar me da 12. Copiamos la variable y al exponente le restamos 1. 3 menos 1 me quedaría x al cuadrado. Otra vez, 4 por 3, 12 y al exponente le restamos 1. Dice que la función g de x solo se copia. Es decir, esta parte, vamos a copiarla bien, esta parte solo se copia y ya la tenemos ahí. Más, ahora nos enfocamos acá. Dice que la función f de x ahora se copia. Ahora es al revés, copiamos esta parte y derivamos la segunda, que es el logaritmo natural de 2x a la sexta. Pero, ¿cómo se deriva eso? Vamos a abrir paréntesis y vamos a recordar cómo se deriva un logaritmo natural. Para derivarlo, vamos a observar lo que está dentro del paréntesis. Eso se va a derivar de la forma que ya lo venimos haciendo, que es multiplicar 2 por el 6, el coeficiente numérico con el exponente, que me da 12. La variable se copia y al exponente le restamos 1. Es decir, 6 menos 1 me quedaría 5. Pero ahí no termina esto. Vamos a convertirlo en una fracción donde en el denominador se va a copiar de forma literal lo que está entre paréntesis. A ver, analicémoslo nuevamente. Solo esta parte, para derivar logaritmo natural, vamos a observar lo que está adentro del paréntesis y eso se deriva. ¿Cómo se hace? Multiplicando 2 por el 6 me da 12 y al exponente le restamos 1 que me daría 12x quinta. Lo convertimos en fracción y en el denominador se copia literal lo que está entre paréntesis. Ya no se pone logaritmo natural. Bueno, de esta manera ya tenemos derivada nuestra función aplicando la regla del producto. Pero esto se debe llevar a la más mínima expresión, no podemos dejar algo a medias. Que ya hayamos terminado de derivar no significa que ya todo esté pues totalmente finalizado, no. Vamos a copiar esta parte no podemos hacer nada, solo la copiamos. Pero a partir de acá tenemos dos opciones. O multiplicamos el 4 con el 12 y el resultado se divide entre 2, o simplificamos primero la fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar el 4
y vamos a simplificar esa fracción. Entonces vamos a abrir paréntesis, 12 dividido 2 es 6. Y sabemos que si tenemos 2x en una fracción, la propiedad de potenciación nos indica que los exponentes se restan, el exponente de arriba menos el de abajo. Sí, la base es igual, por supuesto, x y x. 5 menos 6, el exponente de la x pasaría a ser menos 1. ¿Sí? Si restamos el exponente de arriba menos el de abajo, 5 menos 6 es x a la menos 1. Y listo, ya simplificamos esa fracción. Pero todavía nos falta ver qué más podemos simplificar en este caso. Veamos. Vamos a resolver esta multiplicación y también vamos a ver cómo quitamos este exponente negativo. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner f de x. Vamos a copiar esta parte que por el momento la llevamos para acá. Y vamos a multiplicar 6 por 4. Nos va a dar más 24x. Recordemos que en la multiplicación se suman los exponentes. Estoy resolviendo esta multiplicación. 4 por 6 me da 24 y x por x, los exponentes se suman. 3 más menos 1, en este caso sería 2. A ver otra vez. Resolviendo esta multiplicación, decimos 4 por 6, 24, y x por x, se copia la variable y los exponentes se suman. Pero este es negativo, entonces decimos 3 más menos 1, me quedaría 2. En pocas palabras, 3 menos 1 es 2. Acá ya tenemos nosotros simplificada nuestra función, pero aún podríamos nosotros mejorarla si queremos. Ahí ya sería cuestión de cada quien saber hasta dónde queremos llevar nuestra función, porque todavía podemos factorizarla. Vamos a corregir este apóstrofe por acá. Ahí está. Entonces, por ejemplo acá, aquí yo puedo sacar factor común. ¿Por qué? Porque tengo 12 y 24. Estos dos pertenecen a la tabla del 12. Si yo saco como factor común el 12 y x al cuadrado se está repitiendo en los dos, entonces es un factor común. Bueno, abrimos paréntesis. Si nos damos cuenta, tenemos 2x al cuadrado abajo y arriba también. Es decir que si se lo quitamos a este primer término, solo nos sobraría logaritmo natural de 2x a la sexta más un número que multiplicado por 12 nos dé 24 sería 2. Ya tenemos x al cuadrado aquí abajo, que es similar al de arriba, entonces ya no hay nada más que complementar en este factor común. Y listo, ya sacamos el factor común. Repitiendo lo que sucedió por acá, tenemos que hay un factor común en números o coeficientes numéricos que sería el 12, porque la tabla del 12 es la que identifica tanto al 12 como al 24. El 12 y el 24 forman parte de la tabla del 2, del 4 y del 12, y se elige la tabla más grande como factor común, en este caso es la del 12. En las variables observamos si se está repitiendo, en este caso la x, se toma la que tenga el exponente más pequeño, pero 2 y 2 es la misma, entonces ponemos x al cuadrado. Ahora cualquiera dirá, ¿por qué esta x no la toma en cuenta? Es que esto es parte del logaritmo natural y con eso no nos podemos meter. Entonces, ya que sacamos el factor común, si nos damos cuenta, el factor aquí es idéntico a esto. En pocas palabras, solo nos falta agregar esta parte acá, ya la colocamos. Luego buscamos un número que multiplicado por 12 de 24, que es 2, y esta parte ya está completa también, entonces solo se queda el 2. De esta manera, nosotros ya tenemos el resultado para nuestra derivada aplicando la regla del producto.
Ya tenemos todo el procedimiento que desarrollamos. Ahora analicemos el siguiente ejemplo. Por acá se nos presenta una función f de x igual a 4x al cubo por el logaritmo natural de 3x cuarta más 5. Para esto aplicamos la regla del producto. Identificamos los dos factores que constituyen a nuestro producto. El primero sería 4x al cubo, que se está multiplicando con el logaritmo natural de 3x cuarta más 5. Es decir que 4x al cubo pasaría a ser f de x y logaritmo natural con su paréntesis pasaría a ser g de x. Bueno, ya los identificamos, entonces vamos a aplicar la propiedad. La propiedad nos dice que la función f de x, como nos indica por acá, la función f de x se va a derivar. ¿Y quién es f de x? Ya dijimos que es 4x al cubo. Entonces, la derivada de 4x al cubo es multiplicar el 4 con el exponente de la variable. 4 por 3 son 12x. Y a ese exponente siempre le restamos 1. Me quedaría 2. Luego, g de x solo se copia. G de x es el logaritmo natural y su paréntesis. Entonces lo ubicamos por acá. Luego dice más. Ahora se hace el proceso contrario. Se va a copiar f de x. Entonces f de x es 4x al cubo. Y se deriva g de x. ¿Quién es g de x? Todo el logaritmo natural. Ahora, el logaritmo natural, para poderlo derivar, se va a dividir en dos partes. Entonces, por eso lo vamos a encerrar entre paréntesis. Vamos a construir una fracción. Esta fracción la vamos a formar, pues, con lo siguiente. En el numerador vamos a colocar la derivada de lo que esté dentro de paréntesis. La derivada de 3x cuarta es 12x al cubo. Y la derivada de 5 es 0. ¿De dónde salió el 12x al cubo? Porque multiplicamos 3 por el exponente, 3 por 4, 12, y al exponente se le resta 1. Ya lo hemos hecho varias veces. La derivada de 5 pues es 0. Ahora, en el denominador de nuestra fracción, solo se va a copiar el contenido que nosotros observamos acá en nuestro paréntesis. Solo se copia y lo vamos a colocar por acá. De esa manera ya derivamos pues nuestro logaritmo natural. En el numerador se coloca la derivada del contenido de este paréntesis y en el denominador se copia literal el contenido del paréntesis. Ya tenemos finalizada nuestra función aplicando la regla del producto. Pero ahora vamos a observar qué más podemos simplificar. Entonces vamos a copiar hasta acá, porque con eso por el momento no podemos hacer nada aún. Entonces copiamos, más vamos a multiplicar este 4 con el 12 que tenemos acá. 4 por 12 son 4 por 2, 8, y 4 por 1, 4, serían 48. X al cubo y x al cubo me quedaría x a la sexta. Todo eso lo vamos a dividir. Vamos a ubicar bien el 48. Perfecto. Con este denominador que solo se copia. Listo. Entonces, repito, multiplicamos esto con esto. 4 por 12, 48, y x, x a la sexta. ¿Esto se puede simplificar? No. ¿Por qué? Porque primero el 5 no tiene x para que se pueda simplificar de alguna manera. Y tampoco el 48, el 3 y el 5 son divisibles dentro de los mismos números. Ahora, acá ya está terminado. Pero si alguien quiere, en este caso, factorizarlo, también se puede factorizar. Vamos a hacerlo por acá. Tenemos f de x
Vamos a colocar bien el apóstrofe, ahí está, perfecto. Acá es un poco difícil identificar el factor común por acá, pero tenemos un 12x al cuadrado y tenemos un 48. Tanto el 12 como el 48 son de la misma tabla de multiplicar. Y en este caso, la tabla del 2 podría ser la tabla del 4, podría ser la tabla del 12. Entonces se elige la tabla más grande. Dijimos la del 2, la del 4, la del 12. Pero se elige la mayor, que en este caso sería la del 12. La variable x se está repitiendo acá y se está repitiendo acá, pero elegimos la que posee el exponente más pequeño, al cuadrado. Bueno, ya elegimos nuestro factor común. Entonces, si le quitamos el 12 a todo este término, solo nos queda el logaritmo natural y su paréntesis. Entonces, eso colocamos acá. Más un número que multiplicado por el 12 me dé 48, sería en este caso el 4. 4 por 2, 8, y 4 por 1, 4. Como el factor común es 12, entonces vamos a buscar, en este caso, un número que multiplicado por el 12 me dé 48 y es 4. A esta x le faltan 4 cifras para llegar al 6, como este de acá. Este es 6 y este es un 2, entonces le faltan 4 cifras. Entonces vamos a poner x a la 4. Y el denominador de esa fracción que nosotros ubicamos por allí, vamos a colocar bien este 4 nuevamente, solo se va a copiar este denominador. No lo vamos a hacer partícipe del factor común. Listo. Ya factorizamos esta parte. Entonces, repito nuevamente qué sucedió por acá. Acá factorizamos porque todo esto es un término y este es otro término. El 12 y el 48, ambos son de la tabla del 12. Entonces colocamos el 12. Y los dos tienen en común la x, solo que se elige la que tenga el exponente más pequeño. Bueno, todo esto ya lo tenemos aquí, es decir, se lo quitamos a este término y solo me sobra el logaritmo natural y su paréntesis. Más, ahora nos pasamos por acá, como ya tenemos 12 aquí, vamos a buscar un número que multiplicado por 12 me dé 48 y es 4. Y el complemento de la x tiene que llegar a la 6, pero solo tengo 2, entonces me faltan 4. Entonces coloco el complemento, copio el denominador y de esta manera ya tenemos derivada nuestra función aplicando la regla del producto, siguiendo todo este proceso y llevándolo a la más mínima expresión para que quede un poco corta nuestra respuesta. Ahora analicemos el siguiente ejemplo. Por acá se nos presenta una función f de x igual a 6x quinta más 8, todo eso entre paréntesis, multiplicado por el logaritmo natural de 2x al cubo más 1. Para esto aplicamos la regla del producto. Entonces identificamos los dos factores de ese producto. Este paréntesis sería el primer factor, equivalente a f de x. Y el logaritmo natural y su paréntesis es equivale a g de x. Bueno, ya los identificamos. Ya podemos proceder a derivar. Para derivar la función, vamos a analizar la propiedad que dice que la función f de x se deriva. F de x sería este paréntesis. ¿Cuál es su derivada? La derivada de 6x a la quinta es multiplicar el 6 con el exponente. 6 por 5 son 30x. Y al exponente le restamos 1. A 5 le quitamos 1, me queda 4. La derivada de 8 es 0. Luego la propiedad dice que se copia g de x. Y g de x es el logaritmo natural. Lo ubicamos por acá. Luego dice más. Ponemos más.
Ahora hacemos el proceso contrario. F de x solo se copia, que es el paréntesis, y se va a derivar g de x, que es el logaritmo natural. Entonces vamos a abrir paréntesis para formar una fracción. Lo vamos a ubicar así. Esa fracción va a estar constituida por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. En este caso sería 2 por 3, me daría 6, y al exponente le restamos 1, que daría x al cuadrado. Se deriva esto, 2, que es el coeficiente numérico, se multiplica con el exponente, 2 por 3, 6, y al exponente se le resta 1. La derivada del 1, que está aquí, es 0. En el denominador de la fracción que estamos formando se copia el contenido del paréntesis. Listo. Y ya tenemos derivada o derivado del logaritmo natural. Entonces, hasta acá ya está finalizada pues la derivada de esta función. ¿Qué sucedió? Derivamos este paréntesis, acá está, que es 30x a la cuarta, que es 6 por 5, 30, al exponente le restamos 1, queda 4, y se copia esto, aquí está. Proceso contrario, que es ahora copiar esto, aquí está, y se deriva el logaritmo natural. Y la forma correcta es derivar su paréntesis, se coloca en el numerador de una fracción, y el contenido del paréntesis se copia. Y listo, ya está. Ahora vamos a intentar factorizar este resultado. Vamos a ver cómo puedo yo factorizarlo. Comúnmente se utiliza el factor común. Entonces, si observamos, toda esta parte de acá es un solo término y todo esto es otro término. Para poder factorizar eso podemos observar que tenemos un 30 acá y aquí hay un 6. El 30 y el 6 forman parte de la tabla del 3, la tabla del 6 y la tabla del 2. Repito, ahora sí en orden, la tabla del 2, la del 3 y la del 6. Entonces, como son parte de la misma tabla de multiplicar, vamos a elegir la más grande, que de las que mencionamos, la mayor es la tabla del 6. Observamos que este término tiene x a la cuarta y este x a la 2. Entonces el factor común es la x, pero se elige la que tenga el exponente más pequeño, que es 2. Entre x cuarta y x2, pues x2 es la más pequeña. Bueno, abrimos paréntesis. Entonces vamos a buscar un número que multiplicado por 6 me dé 30. En este caso sería 5. Nuestra x al cuadrado tiene que llegar a x a la cuarta. Le faltan dos cifras para llegar a x a la cuarta, entonces complementamos las dos cifras que le faltan en su exponente, porque si sabemos que se multiplican, se suman los exponentes. Y esta parte solo se copia. Listo. Ahora veamos acá, dice más. Como nosotros en todo este término, el factor común es 6x al cuadrado, y si nos damos cuenta, acá también tenemos 6x al cuadrado. Entonces, a la hora de factorizar, tendríamos que poner 1 acá en la posición del numerador. Pero como tenemos este paréntesis multiplicado por eso, 6 por el 1 que iría acá, esto pasaría a tomar el lugar del 6x al cuadrado. Lo vamos a encerrar entre paréntesis para que se pueda formar bien la fracción. Ahí está, listo. Y esto solo se copia. Vamos a repetir lo que sucedió por acá, porque aquí se estuvo extraño. Entonces ya está factorizado. Repito nuevamente. Para factorizar esto, pues nos vamos a concentrar en este de acá y esta parte. Tienen en común el 6, el 2 y el 3. ¿A qué me refiero con eso? Que tanto el 30 como el 6 son parte de la tabla de multiplicar del 2, del 3 y del 6. Entonces, para sacar el factor común se elige la tabla de multiplicar más grande. También tienen en común la x,
pero se elige la más pequeña, es decir, la que tiene el exponente más pequeño, x al cuadrado. Bueno, entonces vamos a factorizar este término. Vamos a buscar un número que multiplicado por 6 de 30 es 5. Y a nuestra x, para esta de acá, para llegar al 4 le faltan 2, entonces ponemos x al cuadrado. Y luego esta parte se copia, listo. Más, como esta parte es igual que esta, aquí tendría que poner un 1. Pero, como este paréntesis se multiplica por el 1 que voy a ubicar acá, entonces pasa a tomar su lugar y esto solo se copia. Entonces, el resultado para nuestra derivada sería esto. Podríamos dejarlo hasta acá, pero ya eso dependerá de las exigencias de cada quien, si lo quiere factorizar o no.